Gloria sea el nombre del Señor, verdad que me alegra ver personas que nos visitan y personas que verlas después de tiempo, después de las vacaciones. ¿Cuántos se han ido de vacaciones? Todos, ¿no? Todos nos hemos ido, mira, ve. Nosotros, algunos no. Algunos han estado vacacionando aquí en Madrid. Dice que pasar las vacaciones en agosto aquí en Madrid, dice que se puede pasear en el centro porque dice que estaba vacío. ¿Será cierto? Yo no lo he podido practicar ninguna vez, pero dicen que cuando en agosto dice que Madrid centro está libre, puede circular. ¿Será cierto eso? Ve, la hermana ha estado paseando, la hermana Esther en Madrid. Y eso. Pero bueno, el Señor permite que todo tiene su tiempo. Amén. Todo tiene su tiempo. Esta mañana vamos a hablar y abrir nuestras Biblias en esta palabra, y vamos a recibirla. Vamos a recibir Romanos 8:28. Vamos a abrir lo que dice Romanos 8:28. Dice así: ¿alguien puede dar lectura a la palabra? A ver, hermano José Antonio. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué interesante, ¿no? Dice, a los que aman a Dios, escúchame bien, escucha bien y vamos a entender este pasaje. Le dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amar a Dios, ¿qué es amar a Dios? ¿Qué es amar a Dios? Dice, el que me ama, dijo Jesús, guarda mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Y qué es amar en sí? Amar, respetar, entregar el respeto a Dios. Pero un ejemplo claro de amor es cuando el Señor Jesucristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, el tal amor de Dios al mundo, ¿qué cosa dio? A su Hijo único, a su unigénito Hijo. Entonces, ¿qué cosa quiere decir amar? Amar es entregar, es dar y dar. Hay quienes aman el dinero y ahorran y no lo gastan. ¿Es cierto o no es cierto? O sea, da dinero a la hucha y no lo gasta. Hay quienes aman a los hijos. Se podría decir amor, no sé, quizás a veces es un amor. Y entregan el amor y le dan todo a sus hijos, le dan todo, sus fuerzas, todo, y a veces los hijos no pagan bien. ¿Es cierto o no es cierto? Por eso es que el Señor nos dice a nosotros que tenemos que amarle a Él sobre todas las cosas, es el primer mandamiento. Por eso no te equivoques, que no se te engañe tu alma y tu corazón. Tenemos que aprender a amar al Señor por sobre todas las cosas. Entonces, y sabemos, dice, a los que aman a Dios, ¿qué cosa dice? Solamente a los que aman, porque el que no ama, porque aquí puede haber personas que dicen que aman, pero no aman. Dice, a los que, y eso tan solamente Dios lo ve y Dios lo juzga, porque Dios escudriña los corazones, dice, hasta en lo más íntimo. Al final, tú no me puedes conocer a mí, ni yo te puedo conocer exactamente a ti. Quien conoce todas nuestras vidas es el Señor. Entonces dice, y sabemos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Cosas, todas las cosas, sean cosas buenas o cosas malas. Te hicieron trampa en el trabajo, hablaron mal de ti en el trabajo, postulaste un trabajo y te echaron.
y estás sirviendo al Señor de corazón, te has entregado al Señor, estás cumpliendo sus mandamientos, pides perdón a tu prójimo, has pedido perdón a tu madre, a tu padre que has hecho daño, a tu esposa, esposo que has hecho daño, te has entregado al Señor, y sin embargo las cosas empiezan a ir mal. Pero ¿cómo si estoy haciendo las cosas bien? ¿Por qué me van mal las cosas? ¿Sabe? Cuando uno empieza a hacer la voluntad de Dios, empiezas a amar a Dios y empiezas a ordenar tu vida, empiezas a retomar lo que dejaste, empiezas a hacer las cosas bien, y entonces empiezan a suceder cosas malas y dices, el diablo se está metiendo, empiezas a echar la culpa al diablo y quieres entender las cosas, pero no las entiende. Pero ¿cómo? Si estoy caminando bien, estoy tratando de hacer las cosas bien y me pasan cosas malas. Señor, estoy teniendo paciencia en el tráfico conduciendo el coche, me pitan y yo perdono, le saludo, perdono. Señor, y me siguen pitando y me han puesto, y llegando ahí un policía me ha puesto una multa. Señor, no cojo nada en mi trabajo, me he vuelto honesto, Señor, ha transformado mi vida, yo quiero cumplir tu mandamiento, y te suceden cosas malas. ¿Sucede o no sucede? Y tú echas la culpa al diablo, el diablo, tratas de usar tu lógica, el diablo. Vamos a ver, con este pasaje bíblico, la vida de un hombre que tuvo sueños. Yo creo que no sé si esta prédica la di aquí alguna vez. Sí la he dado en Leganés, en Morata también la he dado, pero no sé si la pude enseñar aquí. Vamos a hablar de la vida de un hombre que practicaba la presencia de Dios, que practicaba la voluntad de Dios, que hacía lo que Dios decía, pero parece que se hundía más y más y más y más. ¿Sabe la vida de quién es? Vamos a hablar de José. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 37:5. Vamos a ir analizando la vida de José. La vida de este hombre. Dice, y soñó José un sueño. José el soñador. José obedecía a sus padres. ¿Cuántos hermanos tenía José? 11 hermanos, ¿verdad? Él era el número 11. Detrás de él venía Benjamín. Él obedecía lo que decía su padre y amaba a su padre. ¿Y su padre qué cosa era? Le amaba a él. Dice, tuvo José un sueño y le contó ¿a quiénes? A sus hermanitos. Y sus hermanos, dice, y ellos, ¿qué cosa dice? Y ellos llegaron más todavía. O sea que tú cuentas tus sueños a tus hermanos y ya de por sí te odian, pero cuando les cuentas te odian más. ¿Cómo es eso? Te odian más. Dice, tuvo José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Él les dijo, oíd ahora este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos en medio del campo y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Entonces le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros y dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y como dice un pastor teólogo, ¿interpretaron bien el sueño sus hermanos? Eran intérpretes, lo interpretaron bien. Eran intérpretes sus hermanos, o sea que todos los intérpretes, a veces nosotros, como dice, nos fijamos más en los dones. Sus hermanos tenían, parece, el don de interpretar, porque interpretaron bien el sueño, pero sin embargo, ¿qué cosa sucedió? Lo odiaron más. Hay personas, como dice, que tienen el don, y hay muchas personas que tienen dones en la iglesia. ¿Es cierto o no es cierto? Pero dime, la palabra de Dios dice que nosotros debemos mirar los dones. ¿Qué debemos mirar?
¿Cómo conocemos a las personas? ¿Por qué? Por sus frutos. Pero la gente pide señal. Y como sucedió hace más de 2000 años, piden señal y quieren señal y buscan señal. Ven una señal de milagrosa y, yo voy a esa iglesia. Ven a alguien cantando bien en un grupo, buen grupo en la iglesia de los jóvenes y dice, yo me voy a esa iglesia donde hay jóvenes, donde hay... Ese hermano pone la mano sobre los enfermos y los enfermos se caen, las personas se caen, yo voy ahí. Entonces, ¿qué hace la gente? Mira, ¿qué cosa miran? Los dones. Uy, en esa iglesia sí que tocan bonito. Uy, en esa iglesia sí que profetizan, interpretan los sueños. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Los hermanos de José interpretaron bien el sueño? Eso es. Pero interpretaron bien el sueño. Pero ellos no tenían un buen corazón. ¿Qué cosa hacían? Le aborrecieron. Y todo aquel que aborrece, hermano, Dios no está ahí en las personas que aborrecen. ¿Es cierto o no es cierto? Claro, pero vamos a ir al tema de José, ¿vale? Vamos a ir al tema de José. Entonces, ¿qué más sucedió con José? ¿Qué más sucedió con José? Después, primero lo quisieron matar. Después, ¿qué hicieron? Lo vendieron como esclavo. Y después de esclavo, ¿qué pasó? Se hundió más. Entró en la cárcel. Fue vendido por sus hermanos como esclavo. Fue llevado por una caravana a Egipto y allí fue comprado por un hombre llamado Potifar. Eso lo vemos en Génesis 39 del 1 al 5. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas. ¿Sabe qué cosa? Los sueños de José hasta ese momento truncados. Ya no había sueño, quizás, Señor, eso ha sido una pesadilla, porque ya los sueños quizás olvidados. ¿Quién, hermano, que algún día sueña que va a ser presidente de la nación, tiene que pasar por prisión, por esclavitud? ¿Quién? ¿Sabe cómo mucha gente postula a ser grande o un buen ingeniero o un buen administrador? Dice, voy a estudiar en tal universidad, voy a hacer esto, lo otro, voy a ir escalando, voy a postular, voy a hacer... Pero no, José tuvo sueños que le dio el Señor, pero sin embargo, ¿qué cosa hacía? Tiraba, cada vez se hundía más, cada vez sus sueños se truncaban más. Josué en el Génesis capítulo 39 del 1 al 5 fue llevado como esclavo para Potifar. Halló gracia delante de Potifar. Y después en el 39, 20, 21 dice, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. ¿Cómo es posible? Me voy hundiendo cada vez más, me voy hundiendo como esclavo, el Señor está conmigo, me hundo más y el Señor sigue conmigo. El Señor está conmigo, pero me estoy hundiendo. No logro las cosas. ¿Me entienden lo que les digo? ¿Cómo es eso? Es que es algo que cuando uno afronta esa situación, ¿sabes qué cosa? No la puedes entender. Entonces, yo quiero en esta mañana, vamos a entrar al tema, yo quiero en esta mañana hacerte entender, porque ¿sabes qué cosa? Tú no estás libre de pasar la prueba. Esta prueba, porque el Señor escudriña los corazones. ¿Y sabes a quiénes les acontece esto? A aquellos que aman a Dios, aquellos que quieren amar a Dios, aquellos que buscan su presencia, aquellos que buscan, que quieren amar a Dios.
Vamos a ver 5 actitudes que toma José. 5 actitudes. ¿Sabe qué cosa? Nosotros quizás podemos coger el ejemplo de José del perdonar, del ser fiel, porque lo hemos leído. Pero ¿sabe qué cosa? José no tenía una Biblia. No decía, y es que el cavernícola tal perdonó a tal. No, no tenía un libro. ¿Puedes creerlo, hermano? Porque todavía no estaba ni la ley. La ley viene después con Moisés. Pero cuando Dios está contigo, ¿sabes qué cosa? Dios te revela lo que es bueno y lo que es malo. Jacob no tenía la Biblia, por tanto José no tenía la palabra, no tenía ni la ley escrita, porque la ley viene con Moisés. Pero sin embargo, el Señor estaba con él. Y vamos a ver 5 actitudes que tuvo José que debemos imitar cuando afrontemos las pruebas. Porque ¿sabes qué cosa te voy a decir esta mañana? El espíritu que lo guió a Moisés para tener ese corazón es el mismo espíritu que te guía a ti en este tiempo. Claro, si tú quieres, hermano, si tú quieres ser guiado por el espíritu. Primera cosa que no hizo José es: no demandes entenderlo, no demande el entender. José no había pecado contra Dios, no había hecho nada malo. Lo que José hacía era lo correcto. Nos imaginamos, hermanos, cuando José en ese tiempo hacía lo correcto, cuando servía al Señor de todo corazón y es puesto en prisión, es calumniado y acusado falsamente, y Satanás susurra al oído de José y le dice: ya ves, sirves a tu Dios y mira cómo te paga. Ya ves, estás sirviendo al Señor, vas a la iglesia, ahora te estás levantando a las 5 de la mañana y mira lo que te pasa, estás enfermo, mira. Y el enemigo empieza a susurrar en la mente de José y le dice: mira, estás sirviendo a Dios, has estado esclavo y ahora estás en prisión. No demandes el entender. Va a venir tiempos en tu vida, hermano, hermana, cuando no parece nada tener sentido. Dice la palabra en Proverbios 3 del 5 al 6. Vamos a leerlo. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia ¿qué? Prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. ¿Amén? No demandes en entenderlo. Fíate de Jehová, no demandes. A veces queremos entender todas las cosas y ¿sabe qué cosa? Te vas a frustrar, te vas a enredar, vas a decir: por ahí no es la ruta, no, es que para mí no es la construcción. Conocí una persona: para mí no es la construcción, pero el Señor lo guiaba por esa ruta. No, es que para mí no es esto, para mí es lo otro, hermano. Un familiar mío me lo decía. Pero pasa que el Señor quiere llevar por esa ruta, pero nosotros no entendemos. No demandes el entenderlo. No te apoyes en tu propia prudencia. Habrá muchas cosas que nosotros no entenderemos. No demandes en entenderlo. Primera cosa que hace José entonces es: no demandó entender. ¿Por qué me está pasando esto? Quizás no debo hacer esto, quizás... ¿por qué? Muchas preguntas. Isaías 50:10 dice, escúchalo bien, este es un pasaje muy clarito a lo que estamos hablando en esta mañana. Dice 50:10, dice: entre ustedes, ¿quién teme al Señor y obedece a su siervo? Dice: el que anda en tinieblas y carece de luz, ¿qué cosa dice? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Qué cosa nos dice este pasaje bíblico? Nos enseña que usted puede estar, hermano, sirviendo al Señor de todo corazón. Puedes estar en el camino haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo su palabra, pero caminando en las tinieblas. Y te dice el Señor: confía en el Señor, confía en Dios. Puedes estar practicando la voluntad de Dios, practicando la presencia de Dios,
y estar en tiniebla. Nosotros llegaremos a un tiempo de perplejidad, un tiempo cuando no entendamos, y sin embargo, hermanos, nosotros podemos decir, pero no hemos hecho nada malo. Hermano, no solo porque no tenga sentido este tiempo, no significa que no tenga ningún sentido mañana. Amén. Algún día el Señor nos dará las respuestas, podemos entender y podremos tener claras las cosas. Pero cuando el Señor calla es porque Él está trabajando, Él está haciendo su obra. Primera actitud, entonces, ¿qué hizo José? Él no demandó entender lo que le estaba aconteciendo. Se hundía cada vez más, practicaba la presencia de Dios, pero se hundía cada vez más, le sucedían malas cosas. Primera cosa que tenemos que hacer entonces, no demandar, entender. Segunda cuestión, segunda cosa que hace, segunda actitud de José. Estas son buenas actitudes. Buenas actitudes. Segunda actitud de José, escúchame bien. La segunda actitud de José es que agarró, después que lo metieron a la cárcel, dijo: aquí se acabó, aquí me voy a desbandar, aquí se acabó. Voy a agarrar y pelear con los presos y sentarme ahí y renegar. ¿Qué cosa hizo José cuando lo metieron a prisión? ¿Qué cosa hacía? Se puso a robar ahí, a aprender a robar con los demás delincuentes. ¿Qué hizo? ¿Cuál es la actitud que hizo? Él siguió siendo fiel. Segunda actitud, tú tienes que seguir siendo fiel. El 39:22 dice: y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de ¿qué? De todos los presos, para que le diera veneno. De todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, ¿qué cosa dice? Jehová lo prosperaba. Jehová lo prosperaba. ¿Está sirviendo José en la casa de Potifar? Bien, las cosas le estaban saliendo bien. El Señor bendecía su mano. Potifar veía que todo este hombre, el Señor estaba con él y le prosperaba, hasta que una mujer se presenta allí y lo seduce. ¿Se acuerdan, no? Lo seduce y dice: me ha querido violar este violador que han traído. ¿Y qué cosa hacen con José? Lo meten a prisión. Y cuando lo meten a prisión a José, se sentó malhumorado y dijo: me pasan cosas malas nomás, Señor, y te sirvo bien y me pasan cosas malas, te odio. Dijo: no perdió, como dice la hermana, no perdió la fe. Él siguió siendo fiel. Fiel, fidelidad, sé fiel hasta la muerte y yo te daré. Aquí está un hombre, hermano, que sin aparente razón fue puesto en prisión por hacer lo bueno. Ahora en la prisión, él no se sintió malhumorado, ni con mal genio. Era un hombre industrioso, él seguía trabajando. ¿Y qué cosa más? Lo vamos a encontrar, le pusieron a cargo todos los presos, dice, y él los servía. Hasta inclusive llegaron, ¿quiénes? El panadero, ¿y quién más? Y el copero. Lo encontramos testificando al copero y al panadero, quienes también estaban en prisión, y vamos a descubrir que él es un hombre que, aunque prisionero, puede poner sus brazos en estos paganos y encender en sus corazones el conocimiento de Jehová Dios. Aun cuando José no podía entender, él no fue un cristiano de buen tiempo solamente, él no puso mala cara, no se puso enojado con Dios. Él era buen cristiano en el mal tiempo y en el buen tiempo.
Gloria a Dios. Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, con todo yo me gozaré, dice, en el Dios de mi salvación. José estaba en la casa de Potifar y todo le iba bien, las cosas le favorecían. Dios estaba con él. El mismo Dios que estuvo con él en tiempos buenos es el mismo Dios que estuvo con él en tiempos malos. Primero, entonces, no demandes en entender. Número 2, no dejes de ser fiel. No debes de dejar de ser fiel. Si te estás hundiendo y te hundes más y parece que no hay respuesta del Señor y parece que te hundes mal, ¿tienes que dejar de ser fiel? No, tú tienes que seguir practicando la justicia. Tercera actitud que hizo: no ceda a la amargura, no se vuelva amargado. ¿Por qué digo esto? Porque es otra actitud de José. Vamos a analizarlo en el pasaje bíblico. Génesis 40, del 14 al 15. Dice, cuando el copero y el panadero estuvieron en prisión, tuvieron sueños, ¿se acuerdan, no? ¿Se acuerdan? ¿Qué sueño tuvieron? ¿Os acordáis? Tuvieron sueños donde el panadero es y el copero es restituido en su puesto. ¿Es cierto o no es cierto? Y él, ¿qué cosa hace? Les interpreta sus sueños, ¿se acuerdan, no? Les interpreta sus sueños. Y cuando le interpreta el sueño que favorecía al copero, ¿se acuerdan, no? Favorecía al copero y lo iban a restituir en su puesto. José la agarra y le dice su gran oportunidad, una gran oportunidad para José, como le dice, copero, ven, yo sé que vas a servir nuevamente al faraón. ¿Y qué cosa le dice? Lo vemos en Génesis 40 del 14 al 15, ¿pueden ponerlo? Génesis del 40 del 14 al 15. ¿Qué cosa le dice? A ver, vamos a leer todos juntos. Acuérdate pues de mí. ¿15? Ese es el importante. Este pasaje bíblico es importante si lo analizas. Es muy importante. Quiero que presten atención. Quiero que presten. Primer punto, ¿qué cosa era? No demandes entender. Segundo punto, ¿cuál era? No dejes de ser fiel. Tienes que seguir siendo fiel. Tercer punto, no cedas a la amargura. ¿Qué cosa le dice al copero? Por favor, acuérdate de mí. Si vas a estar en el faraón, acuérdate de mí. Y le dice, porque fui hurtado, el 15, mis hermanos me vendieron como un animalito, me querían matar y después la esposa de este servidor del faraón me metió en la cárcel, dijo que yo la había querido violar. ¿Dijo así? Es que es muy importante el versículo 15, analízalo. Porque dice, de la abundancia del corazón habla la boca. El tercer punto es que no tienes que ceder a la amargura. Hay personas que son creyentes, pastores. A mí me dolió mucho por un pastor que tuve, que a veces escuchaba yo al pastor Luis Palau, antes de que fallezca, escuchaba una prédica de él, que hablaba de los siervos, los pastores, que es cierto, pasan muchas pruebas ellos, pasan desengaños, y el pastor hablaba el testimonio de los pastores y decía, conozco a muchos pastores que han vivido muchas pruebas y el Señor los ha sacado adelante, pero al llegar al final de su carrera tienen una amargura en su corazón, dolor, se acuerdan de todo ese dolor, se acuerdan de la persona. ¿Me entienden lo que les digo?
José pudo haber dicho, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, pero ¿sabes por qué me hurtaron? Mis propios hermanos me vendieron como un animalito. Pudo haber dicho eso, acá sí. Después dice, y tampoco he hecho aquí para que me pusiesen en la cárcel. ¿Sabe? Y después, ¿sabe qué cosa? Después que me vendieron, la esposa de este hombre, Potifar, ¿lo conoces? Sí, me quiso seducir, yo no quise, le tiré a un lado y me echó la culpa y me metieron a la cárcel por culpa de estos sinvergüenza. Pudo haberlo dicho así, por culpa de esos malos hermanos que tuve, estoy aquí. Pero ¿qué cosa hace José? Ni una pizca de amargura sale de su boca. Nada de amargura había. Nada de amargura. Entonces, ¿qué actitud debemos tener? Nosotros debemos tener un corazón perdonador. Cuando quiera meterse la amargura en tu vida, deséchala. Di, yo perdono. Señor, he hecho un favor a tal hermana, Señor, pero me ha devuelto, hermano, el hermano que está murmurando de mí, Señor, lo perdono, pero nunca olvido. ¿Sabe qué cosa? Quizás nunca puedas olvidar, es cierto, porque hay cosas que no se pueden olvidar, pero tú di en el nombre de Jesús, yo perdono, yo renuncio a todo pensamiento de odio, yo perdono a mi hermano. Y cuando viene mi hermano, está entrando por la puerta de la iglesia, no me hago de la vista gorda y paso así y lo evito. No, yo agarro y lo saludo, no con hipocresía, sino que dando y demostrando amor. No cedas a la amargura, no cedas a la amargura. ¿Sabes cuándo se nota también la amargura en una persona? Cuando a veces ya no le llamas por el nombre a la persona. Ah, sí, ese, el de los huevos, el que me robó los huevos, ah, sí, ese, el del hierro, sí, ese, el que robaba, sí, ese. ¿Y cómo se nota? De la abundancia del corazón habla la boca. Ah, sí, ese mentiroso. No, ¿sabes qué cosa? La actitud que tuvo José, no ceder a la amargura. José no tenía una Biblia, por si acaso, nosotros sí la tenemos. Por eso recordemos esa actitud. Porque fue hurtado, dice, y tampoco he hecho aquí para que me pusiesen en la cárcel. José estaba hablando con el copero y le estaba pidiendo un favor. No menciona a la esposa de Potifar, no menciona a sus hermanos. Era injusto lo que le estaba aconteciendo a la vista de él, a la vista de las personas que lo podían ver, pero él seguía practicando la presencia de Dios. Primera de Pedro 2:20 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Una de las grandes pruebas de la vida es no cómo reacciona cuando es castigado por hacer lo malo, sino cómo reacciona cuando eres castigado por hacer lo bueno. José estaba siendo probado, pero no hay ni una pizca de amargura en la vida de José, porque Dios estaba con él, y así Dios estaba con él. Una de las razones por la que Dios estaba con él era la actitud que él tenía, y esa actitud tenemos que imitar. Salmos 37:8 dice, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacerlo mal. Deja la ira. A veces nosotros pedimos a Dios, Señor, quítame la ira. No, el Señor te dice en esta palabra, en este salmo, que tú tienes que dejar la ira. Tú tienes que apartarla de ti. Y desecha el enojo, no te excites en manera alguna en hacer lo malo. Mire qué precioso salmo, fue escrito después, pero sin embargo el espíritu de José era capaz de esperar, capaz de callar. Cuarto punto, no estés indispuesto a esperar. Dios estará con usted en su tiempo. Génesis 40:23. Y el jefe de los coperos,
Génesis 40, 23. Y el jefe de los coperos se acordó de José y se lo dijo a Faraón. ¿Fue así? No, ¿qué dice? ¿Y el jefe de los coperos qué dice? ¿Se acordó o no se acordó? No se acordó. Otra razón más, porque para que José dijera, ese copero hijo de su mamá se olvidó. Era otra razón. ¿A que sí? Otra razón para que José, qué cólera me da, ¿para qué servir a estos presos? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Para qué servir? ¿Para qué seguir sirviendo? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Sabe qué cosa? Sin embargo, José siguió esperando. Y en silencio. José le había dicho, cuando salgas libre, cuando estés en presencia del faraón, acuérdate. Y sin embargo, el copero se olvidó. Pero todo cambia en Génesis 41, 46. ¿Sabe cuántos años había pasado? Muchos años en la cárcel. Ya José tenía 30 años. 30 años desde los 17. Año tras año, tras año, tras año en prisión. Año tras año, tras año. Y José seguía siendo fiel. Génesis 41, 46 dice, era José de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto. Todo ese tiempo este joven fue puesto en prisión. Cuando tenía 17 años, año tras año, muchos años. No nos apuremos, no pierdas la paciencia, no te impacientes. Vamos a leer Salmos 37 del 5 al 9, es un precioso salmo. Cuarto punto entonces, no estés indispuesto a esperar. ¿Qué cosa hizo José? Supo esperar. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. ¿Qué cosa dice el 6? Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Qué cosa dice? Haz bulla, reclama, hazte valer. ¿Qué cosa dice? ¿El 7? ¿El 7? Guarda silencio, que te calles, como le decía. ¿Por qué no te callas? Te dice el Señor. Guarda silencio ante Jehová. ¿Qué cosa? Y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino y sientes envidia por el hombre que hace maldad. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna de hacerlo mal, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ¿qué cosa dice? Ellos heredarán la tierra. Una y otra vez la Biblia nos dice que esperemos en el Señor. Cuando empieces a entender las cosas, hermanos, no estés indispuesto a esperar. Dice la palabra, hasta los cabellos de nuestras cabezas están numerados. El Dios que estuvo con José cuando era joven, el Dios que estuvo con José cuando servía en la casa de Potifar, fue el Dios que estuvo con José cuando languidecía allí olvidado en prisión. Estaba olvidado en prisión. Su padre pensaba que estaba muerto. Sus hermanos lo habían olvidado. El copero se olvidó de él. Pero sin embargo, Dios no se había olvidado. Dios tiene su agenda ahí anotado. El tiempo es de Él, Él tiene tiempo para todo. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando sea su tiempo. Dios tiene su agenda. Cuando no entendamos, no demande el entender. No deje de ser fiel, segundo punto. No cedas a la amargura. Cuarto punto, no estés indispuesto a esperar. Dios nunca se tarda, pero tampoco se adelanta. Espera en Dios. Estés dispuesto a esperar siempre, a humillarte bajo la mano poderosa de nuestro Dios. Quinto punto y último punto. Los sueños de José parecían olvidados. Todo lo que soñó parecía olvidado. Pero sin embargo, la cosa cambia. Quinto punto, no dejes que tus sueños se disuelvan. No dejes que sus sueños se disuelvan. José tuvo un sueño desde muy pequeño.
Ese sueño le fue dado cuando era muy muchachito. Aquel sueño, hermano, era que Dios iba a poner los recursos del mundo y lo iba a poner como gobernador, que sus hermanos iban a estar a sus pies, y sus hermanos al escuchar el sueño se burlaron. Génesis 41:37 dice: José, gobernador de Egipto. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Se cumplió 17 años en prisión, 17 años pasaron y estuvo como esclavo, sus hermanos le vendieron. Pero este era el tiempo, y el asunto pareció bien al Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Vemos que José, hermano, fue exaltado y es considerado primer ministro de Egipto. Esto era bueno a los ojos del faraón. Esos sueños que tuvo de pequeño, de muchacho, se habían cumplido. Alguien dijo esta frase: si estás pasando tú un momento de oscuridad, no dudes en la oscuridad lo que Dios te ha revelado en la luz un día. Dios no le falló a José. Dios no te fallará, hermano, hermana. Ya no es la mano de un esclavo, ahora exhibe un anillo, ahora viste ropas finas. El faraón hace que le pongan ropas nuevas, le quitan las cadenas y le ponen un collar de oro en su cuello. Dios es fiel. ¿Sabe lo que el faraón le dijo a José? José, en la tierra nadie hará alguna cosa, ni mover las manos, ni sin tu permiso. José, estás a cargo de todo. Salmos 39:6, vamos a recordarlo. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová. Guarda silencio. Hermanos, hermanas, tú tienes sueños que soñaste y que ya lo has olvidado. De algún familiar soñaste. El Señor no se ha olvidado. El Señor no se ha olvidado. Si quieres sentado o puesto en pie, vamos a orar, ¿vale? Vamos a orar. 5 actitudes que debemos imitar. 5 actitudes dignas de imitar.